Suma teológica. Parte tercera. Cuestión 12. Sobre la ciencia adquirida o experimental del alma de Cristo. Pasamos ahora a tratar de la ciencia adquirida o experimental del alma de Cristo, y sobre tal tema se plantean 4 interrogantes. ¿Conoció Cristo todas las cosas mediante esta ciencia? ¿Hizo progresos en tal ciencia? ¿Aprendió algo de los hombres? ¿Aprendió algo de los ángeles? Artículo 1. ¿Conoció Cristo todas las cosas por medio de ciencia adquirida o experimental? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo no conoció todas las cosas por medio de esta ciencia. 1. Esta clase de ciencia se adquiere por medio de la experiencia, pero Cristo no lo experimentó todo. Luego no conoció todas las cosas mediante esta ciencia. 2. El hombre adquiere la ciencia por medio de los sentidos, pero no todos los objetos sensibles estuvieron sometidos a los sentidos corporales de Cristo. Luego no conoció todas las cosas mediante dicha ciencia. 3. La medida de una ciencia se fija de acuerdo con el número de objetos cognoscibles. Sí, pues Cristo hubiera conocido por medio de esta ciencia todas las cosas. En él la ciencia adquirida sería igual que la ciencia infusa y que la ciencia beatífica, cosa que no es admisible. Luego Cristo no conoció todas las cosas por medio de tal ciencia. Contra esto, está que en Cristo no existió nada imperfecto en lo referente a su alma, pero la ciencia mencionada hubiera sido imperfecta si no hubiese conocido por medio de ella todas las cosas, pues es imperfecto todo lo que admite adición. Luego Cristo conoció todas las cosas mediante esta ciencia. Non respondo. La ciencia adquirida, como queda explicado, qui novea 4. Se pone en el alma de Cristo en conformidad con su entendimiento agente, a fin de que no resulte inútil su acción, con la que convierte los objetos en actualmente inteligibles, como también se establece en el alma de Cristo, la ciencia inspirada o infusa para perfección del entendimiento posible, pues así como el entendimiento posible es el medio por el que todas las cosas se hacen inteligibles, así también el entendimiento agente es el medio que, de hecho, las convierte en inteligibles, como se dice en el libro tercero de Ánima, y por eso, de igual manera que, mediante la ciencia infusa, el alma de Cristo conoció todas las cosas respecto de las cuales el entendimiento posible está, de algún modo, en potencia, así también, mediante la ciencia adquirida, conoció todo lo que puede conocerse por la acción del entendimiento agente. A las objeciones. 1. Se puede llegar a conocer las cosas no solo experimentándolas, sino también por medio de la experiencia de otras, pues, gracias a la virtud del entendimiento agente, el hombre puede conocer los efectos por las causas por los efectos, lo semejante por lo semejante, y lo contrario por lo contrario. Así pues, aunque Cristo no lo hubiera experimentado todo, pudo conocer todas las cosas a través de aquellas que experimentó. Aunque no todas las cosas sensibles estuvieron al alcance de los sentidos corporales de Cristo, sí lo estuvieron algunas, mediante las cuales llegó al conocimiento de las demás, a causa de la eminentísima capacidad de su razón, del modo que queda dicho, ad 1. Por ejemplo, contemplando los cuerpos celestes, pudo comprender su poder y los efectos que tienen en los cuerpos inferiores, efectos que no estaban al alcance de sus sentidos y, por la misma razón, partiendo de cualesquiera otras realidades, pudo llegar al conocimiento de otras distintas. El alma de Cristo, mediante esta ciencia, no conoció absolutamente todas las cosas, sino aquellas que son cognoscibles por la luz del entendimiento agente del hombre. Por eso, mediante tal ciencia, no conoció la esencia de las sustancias separadas, ni tampoco los singulares pasados o futuros. Sin embargo, conoció estas cosas por medio de la ciencia infusa, como antes se ha dicho. Punto 11a.1 ad 2 y 3. Artículo 2.
¿hizo Cristo progresos en la ciencia adquirida o experimental? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo no hizo progresos en esta ciencia. 1. Así como conoció Cristo todas las cosas por la ciencia beatífica y por la ciencia infusa, así también las conoció mediante la ciencia adquirida, como es claro por lo ya dicho. A. 1. Pero en aquellas ciencias no hizo progresos. Luego tampoco en esta. 2. El progresar es propio de lo imperfecto, porque lo perfecto no admite adición, pero no cabe suponer en Cristo una ciencia imperfecta. Luego Cristo no hizo progresos en la ciencia adquirida. Dice el Damasceno. Los que dicen que Cristo creció en sabiduría y en gracia como recibiendo un incremento de las mismas, no dan muestras de respeto y veneración por la unión hipostática, pero es impío no venerar tal unión. Luego resulta impío afirmar que su ciencia se acrecentó. Contra esto, está lo que se lee en Lec 2:52. Jesús crecía en sabiduría, y edad, y gracia ante Dios y ante los hombres. Y Ambrosio comenta, crecía en sabiduría humana, pero sabiduría humana es la que se adquiere al modo humano, a saber, mediante la luz del entendimiento agente. Luego Cristo hizo progresos en esta ciencia. Respondo, existe un doble progreso en la ciencia. El primero, en cuanto a la esencia, a saber, conforme aumenta el mismo hábito. El segundo, en cuanto al efecto, sí, por ejemplo, uno expone a los demás, mediante un mismo e igual hábito científico, primero lo más fácil, y luego lo más difícil y sutil. En este segundo sentido, es claro que Cristo progresó en ciencia y en gracia, lo mismo que creció en edad, porque, a medida que crecía en edad, realizaba obras mayores, que revelaban una mayor sabiduría y gracia, pero, en relación con el propio hábito científico, es evidente que el hábito de la ciencia infusa no aumentó en él, puesto que, ya desde el principio, tuvo plenamente toda la ciencia infusa, y mucho menos pudo aumentar en él la ciencia bienaventurada, y que la ciencia divina no puede aumentar. Ya está dicho con anterioridad en la primera parte. Xi, 4:15. Por consiguiente, en caso de no existir en Cristo, además del hábito de la ciencia infusa, un hábito de la ciencia adquirida, como opinan algunos, y como a mí en otro tiempo me pareció, ninguna ciencia hubiera aumentado en Cristo en cuanto a su esencia, sino sólo por la experiencia, esto es, por comparación entre las especies inteligibles infusas y las imágenes, y, en este aspecto, dicen que la ciencia de Cristo progresó mediante la experiencia, es a saber, contrastando las especies inteligibles infusas con los nuevos datos adquiridos a través de los sentidos, pero, por parecer inaceptable que le falte a Cristo una operación natural de la inteligencia, como es la de obtener las especies inteligibles partiendo de las imágenes, operación que el hombre realiza naturalmente por medio del entendimiento agente, parece conveniente poner también en Cristo tal operación, y de ahí se sigue que en el alma de Cristo hubo algún hábito científico que, a través de esta abstracción de las especies, pudo progresar, ya que el entendimiento agente, después de abstraer las primeras especies inteligibles de las imágenes, podía abstraer otras. A las objeciones. 1. Tanto la ciencia infusa del alma de Cristo como la ciencia beatífica fueron efecto de un agente de potencia infinita, que puede realizarlo todo de una sola vez, y por esto no hizo Cristo progresos en ninguna de esas ciencias, sino que las tuvo plenamente desde el principio, pero la ciencia adquirida proviene sólo del entendimiento agente, que no lo hace todo de una vez, sino sucesivamente, y por eso no conoció Cristo todas las cosas, según esta ciencia, desde el principio, sino paulatinamente y después de cierto tiempo, es a saber, en la edad perfecta, lo que resulta manifiesto al decir el evangelista, Leke 2:52,
que crecía a la vez en sabiduría y edad. Tuo. También esta ciencia experimental fue siempre perfecta en Cristo con relación a su edad, aunque no fuese perfecta en absoluto y esencialmente, y por eso pudo hacer progresos. La afirmación del Damasceno hay que entenderla respecto de quienes afirman, de manera absoluta, que se produjo un aumento de la ciencia de Cristo, es a saber, de la ciencia en todos sus modos, y especialmente respecto de la ciencia infusa, que en el alma de Cristo es causada por su unión con el Verbo, pero no alude al aumento de la ciencia causada por un agente natural. Artículo 3. ¿Aprendió Cristo algo de los hombres? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo aprendió algo de los hombres. Bon. En LSI 2:46-47 se cuenta que le encontraron en el templo entre los doctores, preguntándoles y respondiéndoles. Pero preguntar y responder es propio del que aprende. Luego Cristo aprendió algo de los hombres. Tuo. Parece más noble obtener la ciencia a través de un maestro que por medio de los sentidos, porque en el entendimiento del maestro las especies inteligibles están en acto, mientras que en las cosas sensibles, tales especies están solo en potencia, pero, como ya se ha dicho, a tu Q 9a 4. Cristo obtenía la ciencia experimental de las cosas sensibles. Luego, con mayor razón, podía adquirir la ciencia aprendiéndola de los hombres. Acabamos de decir, a 2, que Cristo no conoció por la ciencia experimental todas las cosas desde el principio, sino que hizo progresos en ella. Pero todo el que escucha un discurso que expresa determinadas ideas de una persona puede aprender algo que ignora. Luego Cristo pudo aprender de los hombres algunas cosas que no conocía por medio de esta ciencia. Contra esto está lo que se lee en Is 55:4. He aquí que le he dado por testigo a los pueblos, por jefe y maestro a las naciones. Pero lo propio del maestro no es ser enseñado, sino enseñar. Luego Cristo no adquirió ciencia alguna por la instrucción de los hombres. Respondo. En un género determinado, el primer motor no es movido en la línea de esa especie de movimiento, así como el principio de alteración no es alterado por otro. Ahora bien, Cristo ha sido constituido cabeza de la Iglesia, más aún, de todos los hombres, como antes se ha dicho, cum 8a 3, para que todos los hombres reciban por medio de él no solo la gracia, sino también la doctrina de la verdad. Por eso dice él mismo en JN 18:37, para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y por eso no fue conveniente a su dignidad ser instruido por alguno de los hombres a las objeciones. 1. Como escribe Orígenes, superle, el Señor preguntaba, no con la finalidad de aprender algo, sino para enseñar cuando era preguntado. De la misma fuente doctrinal emana tanto preguntar como responder sabiamente, por lo que, en el Evangelio, se dice a continuación, Utedes 47. Todos los que le oían quedaban estupefactos de su inteligencia y de sus respuestas. Tuo. El que es instruido por un hombre no recibe inmediatamente la ciencia de las especies inteligibles que se aposentan en la mente de éste, sino que las recibe por medio de palabras sensibles, como signos de los conceptos mentales, y como las palabras formadas por el hombre son signos de su ciencia intelectual, así las cosas creadas por Dios son signos de su sabiduría. Por eso se dice en Eclo 1:10 que Dios derramó su sabiduría sobre todas sus obras. Luego, así como es más noble ser instruido por Dios que por los hombres, así también es más excelente alcanzar la ciencia a través de las criaturas sensibles que mediante la enseñanza de los hombres. Jesús crecía en ciencia experimental, a la vez que crecía en edad, como hemos explicado. Haz tú. Pero, así como se requiere la edad oportuna para adquirir la ciencia por la propia investigación,
Así también para lograrla por medio de la instrucción, el Señor no hizo nada que no concordase con su edad, y por eso no escuchó discursos doctrinales, más que cuando podía alcanzar tal grado de ciencia por la vía de la experiencia. Por eso dice Gregorio, en su Perez, a los 12 años de edad se dignó preguntar a los hombres en la tierra, porque, de acuerdo con la experiencia, los discursos doctrinales sólo se corresponden con la edad perfecta. Artículo 4. ¿Fue Cristo instruido por los ángeles? Lat. Objeciones por las que parece que Cristo fue adoctrinado por los ángeles. Bon. En Leque 22:43 se narra que a Cristo se le apareció un ángel del cielo, que le confortaba, pero la confortación se hace por medio de palabras exhortatorias del que alecciona, conforme a lo que se lee en Job 4:3-4. He aquí que enseñaste a muchos, y confortaste las manos débiles. Tus palabras sostuvieron a los que vacilaban. Luego Cristo fue instruido por los ángeles. Tua, dice Dionisio en el C. 4 de Cael. Hier veo que también el mismo Jesús, sustancia que sobrepuja a las sustancias supracelestes, viniendo a la nuestra sin inmutarse, se somete obediente a las instrucciones de su Padre y Dios, transmitidas por medio de los ángeles. Por consiguiente, parece que el propio Cristo quiso someterse al orden de la ley divina, conforme al cual los hombres son instruidos por medio de los ángeles. Así como el cuerpo del hombre está naturalmente sometido a los cuerpos celestes, así también su inteligencia humana está sujeta a las inteligencias angélicas, pero el cuerpo de Cristo estuvo sujeto a la influencia de los cuerpos celestes, puesto que padeció calor en verano y frío en invierno, como le aconteció con otros sufrimientos humanos. Luego también su inteligencia humana estaba sometida a las iluminaciones de los espíritus supracelestes. Contra esto está lo que dice Dionisio en el C. 7 de Cael. Here, los ángeles supremos preguntan al mismo Jesús, y por él aprenden la doctrina de su obra divina en favor nuestro. Y el propio Jesús se la enseña sin intermediario alguno, pero no es propio de un mismo sujeto enseñar y ser enseñado a la vez. Luego Cristo no fue instruido por los ángeles. Respondo. Así como el alma humana es un ser intermedio entre las sustancias espirituales y las cosas corporales, así también puede ser perfeccionada de dos maneras. Una, por la ciencia adquirida a partir de las cosas sensibles. Otra, por medio de la ciencia infusa o impresa en ella, por una iluminación de las sustancias espirituales. El alma de Cristo fue perfeccionada de esos dos modos, por las cosas sensibles, en su ciencia experimental, para la que no se necesita la luz angélica, por ser suficiente la luz del entendimiento agente, por una impresión superior, en cuanto a la ciencia infusa, que recibió inmediatamente de Dios, pues así como su alma se unió al Verbo en unidad de persona, de un modo extraordinario, así también, de una manera extraordinaria, fue colmada de ciencia y de gracia, inmediatamente por el mismo Verbo de Dios, y no por mediación de los ángeles, que, ya desde el principio, recibieron el conocimiento de las cosas por influjo del Verbo, como dice Agustín en el libro segundo de Genesi ad lit. A las objeciones. 1. La confortación del ángel no tuvo carácter de instrucción, sino que se orientaba a demostrar las propiedades de la naturaleza humana. Por eso comenta Beda in Lue. Como prueba de ambas naturalezas, se dice que los ángeles le sirvieron y le confortaron. El Creador no tuvo necesidad del amparo de sus criaturas. Pero, hecho hombre, lo mismo que está triste por nosotros, así también es confortado por nosotros. Es a saber, para que se consolidase en nosotros la fe en su encarnación. Tua. Dionisio afirma que Cristo estuvo sujeto a las instrucciones de los ángeles, no por razón de sí mismo, sino por motivo de las circunstancias que se produjeron en torno a su encarnación, y acerca de su servicio durante la infancia. Por eso añade en el mismo lugar: mediante los ángeles comunicó el Padre a José la dispuesta huida de Jesús a Egipto,
y de nuevo el retorno de Egipto a Judea, tra. Como luego se expone, Sao, Q, Wotosa 1. El Hijo de Dios asumió un cuerpo pasible. Asumió, en cambio, un alma perfecta en ciencia y en gracia. Ibe, ad 1, A4. Y por eso su cuerpo estuvo oportunamente sometido a la acción de los cuerpos celestes, pero su alma no estuvo sujeta a la acción de los espíritus celestiales.